Muy bien. Yo hace varios años, no comienza ahora esta inquietud que hay en mí hace mucho tiempo sobre la iglesia profética. Y como lo digo siempre, mi propósito no es discutir ni disentir con ningún otro tipo de organización ni de formas. Yo en mi llegada a la provincia de Neuquén venía de una iglesia con una profunda enseñanza de la palabra. De esa raíz, de esa enseñanza, después acá en Neuquén encontré un varón de Dios, que era el pastor de Buquerrandán, que aún era más profundo en la enseñanza y a veces hasta más frío, más cerebral. Cero dogmatismo, nunca lo escuché hacer ninguna manifestación de los años que lo conocí, de ningún tipo, o sea que era letra. Entonces, en el tiempo que yo salí de la casa donde nací, para mí cuando vine al valle, me encontré con un tipo de congregación o de congregaciones que hablaban de lo que comúnmente o se le llama los famosos instrumentos. Vi muchas cosas que para mí eran novedosas. No renegaba de eso, pero no lo entendía, porque nunca lo había visto. Hasta que me empecé a tratar de interiorizarme de qué se trataba, y los famosos nombrados instrumentos era lo que yo no había visto nunca, excepto alguna vez, pero totalmente diferente a lo que se lo conocía acá como instrumento. Entonces yo siempre tuve esa inquietud de saber en profundidad cómo era el tema de la profecía, de los instrumentos y de todas esas cosas que yo vi acá y que no conocía ya. El hecho de la danza, yo no lo había visto nunca en Buenos Aires. Aunque mi mentor, el pastor, era nacido y criado en la iglesia metodista pentecostal, nacido en la catedral, hoy catedral de la J. Beche, yo nunca lo vi danzar. Y él no es que negaba la danza, pero le prestaba mucho cuidado, porque él siempre nos decía, hay mucha danza que no es del espíritu, como hay muchas otras manifestaciones que no son del espíritu. Cuando decía espíritu, hablaba en mayúscula, Espíritu Santo. Entonces, yo me crié con ese concepto de abrir los ojos, prestar atención, y más cuando acá en Neuquén, no exactamente acá en Neuquén capital, sino en Neuquén provincia, vi muchas anomalías muy lamentables en los famosos instrumentos. La Biblia dice que cada uno dará a Dios cuenta de sí. Yo no los juzgo, no los condeno. Cada uno se presentará delante de Dios, y si han tomado el nombre de Dios en vano, lamentablemente es un pecado que lamentablemente van a tener que dar mucha cuenta a Dios. Porque hay mucha gente que se ha quedado en el camino por culpa de esas famosas manifestaciones que han ocasionado muchísimos problemas. Entonces yo siempre tuve en mi corazón la idea de profundizar en el tema profético, como está en mi corazón de lo que hablé del tema apostólico. Y como digo, yo no estoy
intentando de ponerlos en contra de eso, sino que estoy intentando que ustedes abran su mente. Y una de las cosas que quiere hacer el pastor Luis, que quiere hacer, una de las cosas que me propuso es hablar del universalismo de las doctrinas. Cuando digo universalismo, habla porque él viene de la universidad teológica. Entonces, cuando hablamos de universidad, está hablando de las diversidades de forma. Yo no estoy de acuerdo con el universalismo, sino que nosotros vamos a buscar una línea, que es la línea que yo conozco, con la que ustedes han sido enseñados, de la palabra. Yo me decía, pastor, pero con los pastores podemos hablar de esta cosa. Sí, no hay problema. Pastores y líderes, lo que realmente sean maduros en esto. Entonces quiero tener claro, y quiero que nadie es eterno, usted, yo, todos somos pasajeros, y algún día nos tendremos que ir de esta tierra o a otro lugar donde Dios nos lleve. Entonces, la idea es que el ministerio donde Dios nos ha puesto, tengamos claro esto de las doctrinas y los dogmas que se han formado a raíz del deseo, muchas veces, buen deseo, de tener una iglesia espiritual. Entonces le damos rienda suelta a las emociones, a los sentimientos, yo siento esto, yo siento aquello, yo siento lo otro, y manifestamos esos sentimientos usando el Señor me dijo que te diga. Yo siento hacer esto, entonces digo, el Señor me dijo, vengo de parte del Señor. ¿De qué Señor? A veces uno tendría que preguntar más seguido eso. No estoy en contra de nada, pero quiero establecer, bajo la responsabilidad de quien les habla delante del Señor, y como parte del ministerio bajo el fuego de la unción, establecer lo que se entiende o lo que humildemente entiendo a la luz de la palabra del Señor, ¿qué son los profetas? Lo primero que tenemos que aclarar, si hay profetas en este tiempo. Los profetas, muchos dicen que el último profeta fue Juan el Bautista. Y cuando nosotros hablamos de Juan el Bautista, siempre lo miramos para atrás, el Antiguo Testamento. Y Juan el Bautista no es del Antiguo Testamento, es del Nuevo Testamento. ¿Dónde aparece Juan? ¿Después de qué? Después de 400 años de silencio, donde Dios no levantaba profeta. Entonces Juan el Bautista aparece en cumplimiento de lo que el Señor habló en el libro de Malaquías. Entonces, si yo digo que Juan el Bautista era profeta del Antiguo Testamento, estoy diciendo una verdad media, porque no aparece en el Antiguo Testamento, sino que profetiza lo que habría de venir, que era el Mesías. Ahora, ese principio los profetas verdaderos tienen que tener. ¿Qué profetiza un verdadero profeta? Sí. Creo que referirse a Juan sería como así, o sea, Juan no era Jesús, pero tenemos que entender de que en la historia, podríamos decir, Juan estuvo después de, marca un tiempo, así como Jesús siempre en la historia común, en la historia que se enseña en la escuela, se dice antes de, después de. Entonces yo creo que Juan también fue un hombre, así como muchos, se puede decir antes de, después de. Entonces yo creo que si estuvo antes o después del Nuevo Testamento, tendríamos que decir Juan estuvo después de los 400 años de silencio. Fue contemporáneo con Jesús. Así es. Entonces yo creo que eso también hay que remarcar, que Juan fue un hombre que marcó la historia, en la historia de la iglesia, en la historia de los judíos también. Fue un hombre que marcó la historia profética universal. Por eso la conducta y el ministerio de Juan el Bautista nos tiene que dar a nosotros los parámetros de cuál es el trabajo del profeta.
Veámoslo, quiere que lo miremos un poquitito. Dice que él vino para hablar, que él marcaba el camino del que vendría. Los profetas hoy en día, ¿cuál es el trabajo principal del profeta? Sabemos que el Señor viene otra vez. Entonces, ¿qué es lo que el profeta actual tiene que marcar? El profeta no puede hablar para atrás. O sea, no puede decir yo te vi, eso no es profecía, eso puede ser ciencia u otra cosa, pero no profecía. Los profetas hoy en día dicen yo te vi, Rodrigo, allá, porque hace cuando vos eras acá, allá lo otro, y no, eso no es profecía. Eso es ciencia, puede ser ciencia, pero no es profecía. Por venir. Exactamente. ¿Y qué tiene que marcar el profeta? ¿Qué marcó Juan el Bautista? Lo que iba a venir. Lo que habría de venir. Pero otra cosa, ¿cuál fue el mensaje principal de Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos, generación de víboras. ¿Quién nos dijo que...? Entonces, el mensaje profético por excelencia no es un mensaje que adorna la vida de nadie. El verdadero profeta está visualizado en el ministerio profético de Juan el Bautista. Hoy en día hay muchos que dicen ser profetas o los llamados instrumentos que se manifiestan en los templos para decir cosas superfluas. Dice el Señor que ella va a ser tu compañera, dice el Señor que va a ser tu compañero, dice el Señor que te va a dar un auto, dice el Señor. Ahora, ¿cuál es el costo de eso? El costo de esas situaciones marcan muchas vidas frustradas, porque el compañero, el pastor Luis contaba, hermano, este pastor contaba que ni Dios se mete en las relaciones de pareja. Después que unió a Adán y Eva, ya Adán se dijo, la mujer que tú me diste. Entonces a partir de ahí ya no se mete más en las relaciones de pareja. Entonces, lamentablemente, cuando hablamos de los profetas de hoy en día, no están marcando el camino a el reino. Está marcando el camino del reino terrenal, de lo banal. La casa, el auto, la esposa, los hijos, la plata, yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir, yo te voy a poner esto, te voy a dar aquello. Y esto, todo lo que ellos hablan, todo lo que se dice, es banal. ¿Por qué banal? Porque la vida se termina. La esposa o el esposo comete errores, se terminan separando, o terminan desilusionados, termina como sea. Es banal. El auto se te rompe y te rompe la cabeza y dices, ¿cómo lo arreglo? La economía, te morís y la economía la usurpa otro. Entonces todo es banal. Ahora, lo que marca el verdadero profeta es el camino al reino de los cielos. Esto es como principio básico. Cuando usted escucha a un profeta diciendo, dice el Señor que tu negocio que se va, y vos le tenés que preguntar, ¿y qué va a pasar si mi negocio me va bien, como usted dice? ¿Voy a ser salvo? Porque el mensaje profético por excelencia es justamente eso. Es como el mensaje del evangelista o el mensaje del pastor. Cuando hablemos del pastor, cuando hablemos del evangelista, se van a dar cuenta que el mensaje del evangelista requiere un esfuerzo humano, natural. El que quiera ser evangelista tiene que tener una base de un esfuerzo natural, humano. ¿En qué? En la renuncia de todo, por ejemplo. Entonces, ¿son verdaderos profetas? Yo no lo dejo a que la luz del Espíritu Santo, yo no quiero soltar una palabra que no edifique, yo lo que quiero que ustedes analicen, usen lo que se le llama el dominio propio. Cuando nosotros hablamos del corazón, los cristianos hablamos del corazón, no hablamos del corazón, tenemos que hablar de la mente. Él escribe sus palabras en nuestra mente, no en el corazón, porque el corazón es una cristofonía, podríamos decir, humana. Nosotros tenemos que pensar
porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, a veces que nos manejamos por el corazón, y la palabra del Señor dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cuántos errores cometí yo por sentir lo que siente mi corazón? Incontable. Pero cuando uno piensa, analiza fríamente, entonces dice, no, un momentito, yo puedo sentir esto, pero la realidad es esta otra. Y nos tenemos que manejar no con nuestra mente, sino con la mente de Cristo. ¿Me explico? Entonces, sí, amén, hoy hay profeta. Porque lo mismo que nosotros veíamos en el ministerio apostólico, está escrito en la palabra. Y si está escrito en la palabra es porque está escrito para que se cumpla. Efesios 4:11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Yo tengo claro que los profetas existen. Ahora, no rechaces la profecía, le dice el libro de 1 de Tesalonicenses. Pero también dice escudriña, no digas a todo que sí. Porque viene uno y dice, ¡oh! Hace un aspamento y lamentablemente, como hablamos de los apóstoles, miramos lo frondoso del árbol, pero no conocemos el fruto. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros es el fruto. ¿Es un hombre que se sujeta? Porque por lo general estos varones, estas mujeres que andan como profeta o como instrumento, no se sujetan a nadie. Y en primer lugar no se sujetan a la palabra. Yo sé que este video va a salir y bueno, lo lamento por lo que estén escuchando y no tengan en claro esto. ¿Cómo sé cuándo es un profeta de Dios? Una de las cosas. Los profetas de Dios nos trae a recuerdo lo que dice la palabra. Y el Espíritu nos recordará. Nos va a recordar. ¿De dónde viene el ministerio profético? ¿Quién entrega el ministerio profético? ¿Yo puedo entregar un ministerio profético? ¿De dónde sale? Del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo a través de los profetas? Recordarte muchas veces lo que aprendimos de la Biblia o lo que leímos o lo que debiéramos haber estudiado o conocido, y como no lo hacemos, muchas veces por amor, por misericordia, el Espíritu Santo usa a estas personas para recordarte lo que está escrito. Ninguna palabra que no esté inspirada en el Espíritu puede ser tomado como profecía. Y toda palabra inspirada por el Espíritu está establecida no en una nueva revelación. ¿Se acuerdan lo que hablábamos en el ministerio profético apostólico? La palabra revelada, la revelación, el canon está escrito en los 66 libros. ¿Amén? Entonces, ¿qué te tiene que recordar el Espíritu Santo? La palabra. ¿Qué hace el verdadero profeta? Te recuerda la palabra. ¿Inspirado en quién? Entonces, ¿cómo puedes recordarte? Que Dios me perdone, hermano, por lo que voy a decir. Conozco personas que dicen ser instrumentos que jamás han agarrado una Biblia. De lunes a domingo, la Biblia la usan para guardar papelitos, la tienen arriba del ropero, la ponen en el Salmo 91, y usted le dice, bueno, a ver, búsqueme Eclesiastés, y andan buscando Eclesiastés por Apocalipsis. ¿Qué quiere decir eso? No conocen la palabra. El hermano que es albañil, ¿qué es lo primero que aprende a usar? La pala. ¿Y qué otra cosa usa? La plomada, la cuchara, los instrumentos. ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál es la herramienta que tiene la iglesia? La palabra. Y si no conoce la palabra, alguien que no sepa agarrar la cuchara de albañil, ¿puede ser albañil? Claro, ¿no? Quizás esto parezca bruto, torpe, pero yo quiero dejar claro esto, hermano. ¿Amén? Lamento que a lo mejor esto vaya a ser leído o visto en otro lado, pero esta es una realidad que tenemos que verla, porque no todo lo que dice ser es. ¿Amén? ¿Hay sinceridad en ellos? Sí y amén. Yo creo
que lo hacen sinceramente. El problema no es el que hace mal, sino el que no enseña bien. Entonces, lamentablemente, en este tiempo, la palabra del Señor nos habla: os daré pastores conforme a mí. ¿Qué es un pastor conforme a su corazón? Quien apacienta. ¿Qué es apacentar? Porque muchos pastorean pero no apacientan. Muchos tiran el ganado al campo y lo tiran ahí tirado. Estoy pastoreando, estoy cuidando que coman, que no se lo coman los perros. Pero apacentar es otra cosa. Ahí cuando estudiemos sobre el pastor vamos a ver qué es apacentar y qué es pastorear. Entonces no enseñan, y al no enseñar, como se dice la palabra, ciegos, guía de ciegos, porque no se han preparado, porque no se han instruido, porque no se han esforzado. La palabra dice, pero con diligencia, no le está diciendo a los hermanitos de la iglesia, le está diciendo a un joven pastor, que se llamaba Timoteo, le dice: procura, Timoteo, con diligencia, presentarte delante de Dios como obrero que ha sembrado bien la palabra. Y por lo tanto no tienes de qué avergonzarte. Estos son los que yo quiero dar como base para hablar de los profetas. Entonces está claro que hay profetas en este tiempo. Y cuando digo profeta, no digo profeta pastor, no. Si es profeta, es profeta. Porque, por ejemplo, allí en el libro... ¿Nos pueden haber combinado? ¿Nos pueden haber combinado? Sí, sí. En una sola persona. Sí, y el apóstol. No digo, por ejemplo, lo que dijo reciente. Por ejemplo, dice, soy pastor evangelista. Sí. ¿Soy pastor o soy evangelista? No. Puede haber dos ministerios. Sí, puede haber. Soy pastor evangelista, yo soy pastor de oficio, pero evangelizo como ministro. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda en esto? Pregunto, háganme las preguntas que quieran, si puedo se las respondo y si no se las respondo el próximo miércoles. ¿Está claro? A ver. Vamos a ver algunas de las características de los verdaderos profetas. Lo primero que vamos a encontrar es que los profetas son misericordiosos. El verdadero profeta es misericordioso. Busquen en Lamentaciones 3:22. ¿Lo encontraron? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Se dice, bien dicho, que el profeta es la boca de Dios. Es la boca o la voz de un hombre o una mujer que Dios utiliza para usarlo proféticamente. Tiene que ser, porque a veces decimos profeta y creemos que el profeta o el pastor o el evangelista anda volando. No. Son hombres y son mujeres con falencias, con debilidades, con caídas, con fracasos, con un montón de cosas. Por eso el libro de Hebreos habla y dice que todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es. Cuando habla de hombres, está hablando de hombres falibles. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Amén. Entonces, cuando hablemos de profeta, no pensemos que el profeta o la profeta anda volando y que no se equivoca y que no cae, que no tiene falencias. Entonces, muchas veces uno dice: yo soy profeta, y entonces confrontativo, y viene y te agarrotea y dale que soy, porque son una manga de muertos a la iglesia. No. Profeta dice las cosas que están escritas, no le anda miau para decir que son confrontativos, pero eso no significa que tienen... Dios no ofende. Y no te avergüenza en público. Y no te avergüenza.
Amén. Los profetas ven el potencial en las cosas pequeñas. Está escrito esto que escribí: los profetas pueden ver el principio y hacia dónde se dirige algo, porque ven hacia adelante. Pueden ver el potencial cuando otros ven pequeñeces. Vean, busquémoslo en Zacarías 4:10, por favor. Yo puedo contarles una experiencia, a lo mejor ustedes no se acuerdan de él, pastor Roberto Gallardo. Pastor Roberto Gallardo, cuando yo lo conocí, era como un globetrotter. No sé si ustedes escucharon hablar de los globetrotters, un equipo de básquetbol, que eran unos norteamericanos, unos hombres de color, que usaban unos afros. Bueno, Roberto era un globetrotter. Usaba un afro, parecía un... Y todos lo tenían, porque aparte tiene una forma de ser que está siempre haciendo chistes, bromas, todos lo tenían para la chacota. Lo tenían para que contara chistes, como cordobés, encima gracioso para hablar, y contaban historias de su familia, y nos matábamos de risa. Pero el Espíritu de Dios me mostró que él era un hombre que Dios iba a usar. Y le dije: Roberto, vos tenés que prepararte para el ministerio. Y a lo mejor no es una gran cosota, pero tiene abierto como 4 obras. Abrió la obra de la balsa, en ese lugar hay pastores, estuvo pastoreando en Allen, estuvo activando cuando nadie daba un centavo por él. Y es más, él lo dice: el único que vio en mí una posibilidad de ministerio fue el pastor Carlos. Entonces, los profetas ven el potencial en las cosas pequeñas. Zacarías 4:10 dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorrerán toda la tierra. Cuando habla de la plomada está hablando de la medida, de la ciudad. La plomada es eso. Cuando dice plomada está hablando de la medida que Dios está tomando para hacer una ciudad grande, un ministerio grande, para su gloria y para su honra. Los profetas, por sobre todas las cosas, esperan en Dios. No se apresuran. Tienen una expectativa de lo que el Señor hará. Ellos esperan que Él actúe, esperan que Él juzgue, esperan que Él revele, esperan que Él cumpla su palabra. Salmo 130, 6. Ustedes dicen: ¿por qué dice los profetas esperan y escribe David? Porque David era profeta. David era profeta también. Él profetizó cómo sería el martirio de Jesús. A él se lo llamó el profeta cantor, porque hay distintas facetas de los profetas. Hay profeta danzarín, hay profeta cantor, hay profeta de sueños, hay profeta de visiones. Salmo 136, que alguien lo lea. Mi alma espera a Jehová. Más que los centinelas a la mañana, más que los vigiladores o vigilantes a la mañana. Amén. Los profetas arrancan lo que Dios no ha sembrado. Son especialistas en desenmascarar los falsos ministros, los falsos profetas, los falsos apóstoles. Allí en el libro de Apocalipsis encontramos que a los que dicen ser y no lo son. Esos son los profetas. Por favor, busque Mateo 15:13. Que alguien nos lea. Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Amén. Jesús actúa, tiene el triple ministerio. Él predicaba, enseñaba, profetizaba,
O sea que él era completo. Y él hablaba de erradicar y arrancar lo que Dios no había plantado. Amén. A los profetas los usa Dios para guiar a otras personas en sus deberes y destino. Es lo que les decía recién. El profeta habla de lo que está establecido. Amén. Los profetas conocen a aquellos que Dios ha llamado y destinado, conocen a los que son llamados y a los que no lo son. A ellos les encanta ver personas andando en su propósito. Los profetas no son egoístas, quieren ver a los demás cumpliendo su propósito. El verdadero profeta no mezquina palabra que Dios le haya entregado. Primera de Reyes 19, versículo 15. Y le dijo, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿No? Lo llevó a decirle lo que tenía que decirle. Los profetas conocen el poder de la inspiración. Una cosa es la inspiración y otra cosa es la revelación. Dos cosas totalmente distintas. Me siento inspirado por decir algo. Algo te dice acá adentro. Algo pasa dentro tuyo que produce un shock. Y entonces uno actúa y dice. Inspiración es el proceso de ser estimulado para hacer o sentir algo, especialmente algo creativo. Los profetas son inspirados para hablar, orar, cantar y adorar. Tres cosas. Hablar, orar, cantar, cuatro. Y adorar. ¿Amén? Cuando, no sé si lo dije el otro día acá, hoy hay mucho por ahí que hablan de la escuela profética. ¿Hablé de eso el otro día? No. La escuela profética no enseñan a profetizar. La escuela profética era otra la enseñanza. Enseñaban historia, por ejemplo, historia bíblica. Enseñaban un oficio. Enseñaban un oficio. Enseñaban a adorar y a orar proféticamente. ¿Cuál es la verdadera adoración? Porque muchos no entienden, creen que adorar es solamente la música de Marcos Witt o una música suave. La esencia de la adoración es una sola. Una. ¿Cuál es, pastor? La obediencia. No hay otra esencia en la adoración. Abraham, que fue la primera vez que se habla de adoración, subió al monte, ¿por qué? Porque el Señor le dijo, dame a tu hijo. Y lo hizo caminar 3 días. No le dijo, anda ahí a la esquina, no. Lo hizo, imagínense, el caldo de cabeza que tomó durante 3 días. No le dijo dónde, lo hizo caminar 3 días. En el monte que yo te diré. Fue en obediencia. Entonces, la palabra adoración implica exclusivamente como principal objetivo, el verdadero adorador es obediente. Y lamentablemente a veces para aprender a obedecer tiene que ser con dolor. Lo habla de Jesús, que por dolor aprendió a obedecer físicamente. Entonces, ¿qué es lo que primero le enseñan en la escuela de profetas? A obedecer. Los llevan, los apartan y les enseñan a obedecer. Y no le dan una credencial de profeta. No lo pueden dar. Como el Instituto Bíblico no te puede dar una credencial de pastor, porque el pastorado no nace en el Instituto Bíblico. El Instituto Bíblico prepara a hombres que tienen un llamado pastoral, o mujeres que tienen un llamado pastoral. ¿Amén? Los profetas son temidos. Herodes le tenía miedo a Juan. El rey le tenía miedo a Juan.
Dios usa a los profetas para liberar un temor santo, el cual es necesario hoy en día. Permita que los profetas surjan trayendo un temor santo a esta generación. Entonces, fíjese, usted dice profeta y salen todos corriendo y llenan los templos. ¿Por qué? Porque el profeta, llamémoslo instrumento, te dice, este año el Señor te va a bendecir. El Señor te va a dar, dice el Señor, yo te vi. Amén. Marcos 6, versículo 20. ¿Encontraron? Léalo. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaban de buena gana. Herodes le tenía miedo a Juan y lo cuidaba hasta que apareció lo que siempre aparece en la vida de hombres que terminan siendo manejados. El pedido de una mujer que, como Juan lo confrontaba el pecado, le pidió que le diera a través de la hija la cabeza de Juan. Amén. Lamentablemente muchas veces los profetas terminan así. Terminan lastimados, maltratados por los que no queremos escuchar lo que nos tiene que decir. Los profetas señalan el pecado. Dios siempre ha usado a los profetas para señalar el pecado. Juan 15, 22. Jesús actuando como profeta. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. ¿Por qué? Porque no conocían el significado del pecado. Pero como vine y les hablé, ahora ya saben el pecado. Porque el profeta viene a remarcar por la palabra lo que está bien y lo que está mal. Ahora resta al que se le entrega o al lugar a que se le entrega si obedecen o no. Eso ya harina otro costal. Pero como vino un profeta y si no obedeciste, hermano, ¿qué te puedo decir? Los profetas luchan contra la carnalidad. Y aquí no vamos a detenernos mucho porque no tenemos tanto tiempo, hermano. Cuando hablamos de carnalidad no hablamos de la carnalidad exterior. Que se convierte en dogma. Yo no estoy ni a favor ni en contra de la pollera, ni a favor ni en contra del pantalón, ni a favor del nivel de pollera que tiene que ser, ni si se tiñe o no se tiñe. Nosotros le llamamos carnalidad a eso. Y muchas veces puede ser. Pero carnalidad tiene otro significado. Y yo lo voy a leer acá y usted va a sacar lo que usted quiera. La carnalidad siempre ha sido un problema en la iglesia, siempre. Antigua, ahora y hasta que el Señor venga. Carnal significa ser dado a los placeres. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué amás? Y hay distintos tipos de pecado, distintos tipos de carnalidad. No, pastor, yo no tomo, yo no fumo, no ando en cosas raras, no me meto con mujeres ajenas. No, pero sos chismoso. Y algunos no pueden vivir sin chismosear. O sin mentir. ¿Eh? O sin mentir. O sin mentir. O sin mentir. ¿Eh? O sin generar deudas que no pagan.
A algunos les encanta eso, les encanta no pagar sus deudas. Los profetas están en contra de esas cosas y las dicen. Por eso es que donde hay verdaderos profetas, no siempre hay abundantes congregaciones. Porque a nadie nos gusta que no. Te lo dicen bien, pero te lo dicen. Entonces, ¿a quién le gusta que le remarquen sus defectos o sus problemas? A nadie, a mí no me gusta. Por lo menos a mí no me gusta. Muchas veces esto produce sectarismo, porque uno no puede correr a nadie de la congregación, porque no es eso lo que el Señor busca. Pero lamentablemente el profeta o el mensaje profético, nosotros hablamos de... Hoy hablar de mensaje profético, yo estoy en una iglesia profética y apostólica y tan lleno de cosas y no se remarca. Dicen profética por decir que hay un movimiento profético y apostólico, pensando que eso es decir lo que comúnmente se escucha. Sí. ¿Será que una iglesia se nota que hay profeta porque hay disciplina? Sí. El profeta es disciplinado. Bueno, marca la diferencia. Dios es disciplinado. Si no hay disciplina, no habría obediencia. Claro, porque hablando de obediencia es para gente disciplinada. Amén. La carnalidad es producida también produce la envidia. Hay gente que es envidiosa. ¿Por qué él sí, yo no? ¿Por qué él habla en lengua y yo no? ¿Por qué él es bendecido y yo no? La envidia es provocada por gente en corazón de hombres carnales. Por eso habla de la carnalidad. El envidioso es carnal. Ve lo que sus ojos ven, no sabe lo que la otra persona logró hacer para tener lo que tiene. Cuando hablamos de sacrificio no hablamos de lo económico, hablamos de lo espiritual también, de la entrega que hay en una persona. ¿Y por qué a él lo hacen predicar? ¿Por qué él lo hacen orar? ¿Por qué él esto? ¿Por qué? Y se pone mal. Cuando dice, yo quiero lo mismo y voy a ser superior a él. ¿Qué tengo que hacer? Buscar la palabra, buscar consejo. Primera de Corintios 3:1. Por eso digo que no hay en este tiempo, siempre hubo. De manera que yo, hermano, no puedo hablaros como espirituales, sino como a niños en Cristo. No dice pecador y redento, no, como niños en Cristo. Mire con qué amor. Y eso que la iglesia de Corinto era, dice que encontró más pecado que en ningún otro lado. Así que había incesto. La mujer de su padre, la mujer de su hermano, era bueno, no voy a decir acá. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Seguimos. Los profetas dicen cosas que la gente no quiere oír. Los verdaderos profetas dicen cosas que la gente no... Porque duele, la palabra es como espada, hermano. La palabra verdadera de Dios no es petalitos de rosa que te... No, es espada. Posiblemente de ahí venga la conversa, qué aburrido que estuvo el culto. Sí. Qué aburrido que estuvo la reunión, porque lo que se predicó le dolió. Le estaba hablando, y lo encontró, se cerró y dijo qué aburrido que está. No agarró uno. Puede ser, pero también
algo que me pasó y creo que va a cambiar es la forma de cultos nuestros, pero esa es otra harina de otro costal. No, pues yo creo que también fue el hecho de que no es que no atajó una, sino que se ofendió por lo que supuestamente le dijeron y no era que estaban diciendo a él. Estaban predicando, se ofendió y dijo, ay, me están hablando a mí porque seguramente algo sabe y le agarran sus fichas y se van. Entonces ahí te estás dando cuenta de que ahí sí les dolió y se sintieron tocados. Porque no le estaban hablando en general lo que Dios había hablado. Esto a veces se toma porque también hay un defecto que nosotros no tenemos que cometer. Muchas veces usamos el púlpito para agredir, para herir, para atacar. Entonces eso es porque no son pastores conforme al corazón de Dios, sino son conforme a su corazón. Yo me enteré que Pablo le pegó a la señora, entonces agarró el púlpito y digo, no hay que pegarle a la mujer, por lo menos no con la mano cerrada, pegue con la mano abierta. Pero eso es bonito. ¿Me explico? Entonces, nosotros nuestros problemas personales o que yo tenga un conflicto con la pastora Marta, entonces yo aprovecho el momento del mensaje para atacar lo que a mí me parece que Marta no tendría que haber hecho o tendría que haber hecho. Los problemas personales, los conflictos personales se tiene que arreglar, nunca se puede usar el púlpito para hablar de los problemas personales. El lugar de la predicación no es porque sea diferente y que nosotros le digamos al púlpito santo, sino que es un lugar apartado para hablar de la palabra. Edificar a la gente. Claro, ese es nuestro trabajo. Cada vez que tengamos que predicar o que nos toque predicar, sabemos que el púlpito es un lugar donde se usa para bendecir, para enseñar, para corregir, para redarguir, no para traer nuestros problemas personales. Eso no sería una inmadurez espiritual. Pero pasa muy seguido. Diferente es si Dios le da la palabra, ama a tu esposa porque Dios dice que es un vaso frágil, tienes que amarla, o sea, y el otro ¿qué tengo que hacer? Bueno, o sea, es diferente a que Dios le diga así. Claro. No le está diciendo, mira, oye, recuerda, tienes que amarla. No, está diciendo que el Señor dice que papá. Ajá. Por eso también hay que tener cuidado a quién se le presta, por decirlo de alguna manera, el púlpito. Porque, por ejemplo, hay pastores que no saben el cuidado que un pastor de la cabeza, por ejemplo, de esta congregación, no sabe el trabajo que tuvo para sanar las almas, y viene un Don Juan y empieza a hablar y a condenar, lo sacan al infierno, lo meten al infierno, lo sacan al infierno. Entonces, la gente, en vez de recibir palabra de Dios, consejo de Dios, se va a lastimar en lo corrompió. Entonces, yo creo que en eso también hay que tener mucho cuidado de cuidar lo que Dios te dio a que cuide, por ejemplo, las almas, que te costó trabajo sanar, escuchar, aconsejar, apacentar, que venga uno que te tire la estantería en un mensaje. Sí. En eso hay que también tener mucho cuidado a quién se le presta. Bueno, en algún momento voy a enseñar un poco de capilla. Capilla es lo que se debe y lo que no se debe hacer en un púlpito. Si yo vengo enojado de mi casa porque estoy enojado, porque me faltó, se me tuve que bañar con agua fría en vez de agua caliente, la comida estaba muy salada y a mí me gusta con menos sal, o lo que sea, o tengo problema económico, tengo un problema mío, personal, no puedo reflejar mi carácter en el púlpito. Es mi problema allá afuera. Acá, como decíamos el otro día, el domingo, esta es la embajada del cielo. Acá es un país aparte, acá está la bandera de Cristo puesta y acá se habla de lo que Cristo quiere decir y hacemos lo que el Señor nos manda hacer. Eso no significa que yo tengo que tener, que usted va a hacer lo que yo quiera. No es como yo quiera, es como está establecido en la palabra. Entonces, pero eso en capilla lo vamos a hablar, porque a veces por falta de enseñanza, no es por mala voluntad, a veces venimos enojados y
No, no, hermano, deje su problema o ir a arreglarlo, o que tiene algún problema con el pastor, llámelo al pastor, llámelo a terreno, haga lo que tenga que hacer, pero con el pastor, no con el Señor ni con la congregación. Amén. Los profetas conocen el poder de la inspiración. Inspiración viene del Espíritu de Dios. No estamos hablando, ¿no es cierto?, de revelación. Esto tiene que quedar bien claro. Una cosa es la inspiración de lo que ya está revelado, porque a veces hay palabras que nosotros la leemos un montón de veces y la decimos como está escrita, y de repente el Señor nos revela de lo que está escrito un rema, una palabra que no está escrita. ¿Me explico? Por ejemplo, el otro día yo hablaba y decía, cuando habla de lenguas repartidas como de fuego, ¿se acuerda que hablé en un mensaje? No dice que eso eran los ministerios ni los dones, pero yo entendí, creo que por el Espíritu de Dios, que en ese repartir como lenguas de fuego estaba entregando los dones y los ministerios a la iglesia. La inspiración es el proceso de ser estimulado por hacer o sentir algo especialmente, algo creativo. Los profetas son inspirados para hablar, orar, cantar y... Bueno, eso ya lo hemos visto, amén. Los profetas dicen lo que no quieren oír, amén. Los profetas dicen la verdad sin vuelta. O sea, no te dice, mira, manita, dile, no, vuelvo a decir, con amor. Yo creo que también, pastores, el profeta, cuando le va a hablar a una persona, ¿sí? Si uno le pide a Dios, quiere recibir de Dios, siente que es de parte de Dios lo que le está diciendo. Que le toca lo más profundo, ¿no? El corazón. Ahora, si hay un profeta que está encimita y le conoce la vida y le está diciendo, uno ya son otra cosa. Lo siente diferente, es como un choque. ¿Me entiendes? Como que hay un choque ahí, pero yo creo que cuando Dios habla directamente de otra persona, o sea, del profeta le habla a la persona, uno lo siente a esto que es de parte de Dios. Los profetas mal llamados profetas, lamentablemente entre las congregaciones, yo no sé cuántos pueden decir esto, pero yo he tenido esa experiencia, he visto esas cosas. Yo conozco un problema que tiene Ruth con Nicolás, entonces me levanto y digo, dice el Señor que vos vos no le cocinás como a Nicolás no le gusta, o lo que sea. Y vuelvo a decir, banalidades, son cosas vanas. Si le cocina o no le cocina como le gusta, es fácil, agarra la olla a Nicolás y le pega en la cabeza y digo, no, cocina él. Los otros son chismosos, hermano, perdónenme la palabra, pero yo he conocido personas, inclusive en nuestra congregación, pastores de no de este ministerio, de un ministerio donde estábamos antes, que salían y averiguaban la vida de uno, del otro, y después decía, dice el Señor. Sí, yo creo, pastor, que igual me estaba acordando, ¿no?, de lo que el otro día decía mi esposa, que ahí el Señor lo usó proféticamente a usted porque le dijo así y así todo lo que le estaba pasando, lo que ella necesitaba. Como ella dijo, ¿qué le contó él? Entonces yo creo que a eso me refiero yo, que uno siente, él dijo algo, claro, está sintiendo que de parte Dios le está hablando, le está diciendo dónde está la solución. Sí, eso tiene también mucho de don de ciencia. ¿A qué iglesia se refiere eso de los chismes? ¿Cómo, mi hermano? ¿A qué iglesia se refiere a los chismes? ¿A qué iglesia se refiere con lo de los chismes? ¿De los chismes? No me hagas decir el nombre, por favor. Le digo si quiere, pero no lo va a edificar, hermano. En un ministerio que estábamos antes, había uno que tenía esa costumbre, no tenía el don de ciencia ni el don de profecía, tenía el don de chisme. Se enteraba a veces mal, porque le contaban algo mal,
y después lo tomaba y venía y te decía, sí, porque vos, y y te reprendía. Y, y, y vos sabés que no, y en más de una oportunidad hubieron personas que le dijeron, pastor, a usted le falta el rulero y la chancleta. Entonces, y otra persona le dijo otra cosa peor, no lo voy a decir, porque lo están filmando. Entonces, lamentablemente hay gente que se entera, se interioriza por alrededor. No sé si alguna vez estuviste en una iglesia que hay personas que cuentan y dice el Señor esto y porque alguien le contó, alguien le dijo. Y esto es un pecado grave, hermano, porque usan el nombre del Señor en vano. Y uno de los mandamientos de la Torá es no tomarás el nombre del Señor en vano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y amar a Dios es no tomar el nombre del Señor en vano. Amén. Debido a las profecías de Israel, fue llevado al cautiverio. Si usted ve el libro de Jeremías, va a encontrar un montón de profecías que le decían, no va a pasar nada, tranquilo, está todo bien. Y Jeremías decía, 70 años van a estar en esclavitud. Y claro, lo metían en el pozo, lo metían preso, lo golpeaban, le hacían cualquier cosa. Pero los otros profetas decían, ¿por qué es lo que pasa hoy, hermano? Vuelvo a decir, quiero que esta afirmación que sale, que ninguno se sienta herido por lo que voy a decir. Simplemente yo estoy hablando al ministerio bajo el fuego de la unción y si alguno quiere tomar esto, tómelo como de parte de Dios, con todo mi amor y mi respeto. ¿Por qué se llenan los templos cuando hablan de profeta? ¿Por qué? Porque siempre vienen prometiendo cosas de que... porque piensa que el profeta les va a decir algo productivo, y que les va a decir algo que a él le va a beneficiar, y que en teoría los profetas que de Claro. este tiempo siempre dicen cosas que agradables al oído, pero los profetas conforme al corazón de Dios que pueda endulzarte el oído y que pueda ser abundante la ofrenda. Porque más rica la palabra, más rica la ofrenda. Entonces, creo que si está usando el nombre de Dios, están dejando el nombre de Dios tirado al piso. Porque dice, pero ¿cómo Dios no me había dicho que me iba a dar un auto? Entonces, ¿ahora quién queda mal? ¿El profeta o Dios? Dios, lamentablemente. Por eso digo que toman el nombre de Dios en vano. Entonces, en el tiempo de Jeremías pasó eso, por causa de vuestro pecado, le decía Jeremías, y les daba y les advertía, van a venir, van a comer frutos de árboles que ustedes van a plantar. Estaba diciendo que su esclavitud sería por muchos años. Y los otros profetas decían, no va a pasar nada, está todo bien. Entonces, cuando cayeron en esclavitud se dieron cuenta. Y hoy pasa lo mismo, hermano. La gente sigue detrás de los cuentos de sirena, los cantos de sirena, los espejitos de colores, y llenan la iglesia y no hay conversión. Porque todo acto de prosperidad tiene un costo, humano y espiritual. La prosperidad viene a través del esfuerzo y del sacrificio. Si vos no trabajás en el área que sea, ¿no es cierto? Sea vendiendo, sea de albañil, sea, bueno, algunos jubilados vemos por acá, pero porque hemos trabajado. Entonces, nuestro trabajo produce economía y nuestra sabiduría produce cuidar nuestra economía o nuestro esfuerzo. Y Dios añade bendición si estamos buscando el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son añadidas. Entonces la prosperidad no viene porque alguien te dijo que vas a ser prosperado. Es una verdad escrita en la palabra. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma y que tengas salud. Pero estos son pactos que Dios dio al hombre, pero que tienen un correlato en cuanto a la obediencia, a la búsqueda, a la santidad. No vas a ser prosperado si sos un pecador, un irredento. Estamos hablando de hombres que van a ser prosperados, pero en estas palabras proféticas que se dicen a ciegas, a tontas y locas,
Todos muchos, oh, sí, sí, sí. Entonces, esos llenan esos templos. Ahora, ¿cuál es el cambio? ¿Qué produce esa profecía? Ahora veamos qué dice Lamentaciones 2:14. Alguien que lo lea. Los profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. ¿Qué les profetizaban? Vanas profecías y extravíos. Vengan acá, seguimos así, metemos luces, metemos color, metemos humo y palabra y hablar en lengua. Ojo, no estoy diciendo que no tenemos que hablar en lengua, por favor. Tenemos que tener claro, hermanos, qué hace un profeta verdadero. Los profetas son fervientes. Todo profeta, hermano, esto es una explicación de dos, produce cambio. Todos los verdaderos profetas producen cambio. Donde hay un profeta hay cambio. No te dejan estar como estás. Y te hablan por la palabra, 1, 2, 3, 4 veces, pero no te deja tranquilo. El profeta, el hombre con oficio profético no te deja estar tranquilo. Te motiva, te empuja, Voy a leer. Apasionado, eso significa fervientes. Tener o demostrar gran emoción o celo. Los profetas son celosos, no celosos de la pareja, son celosos por el Señor. Ardientes, calientes en extremo. Calientes en extremo de resplandecer, perdón, ¿sí? No, quería saber la de ardiente en qué sentido. En resplandecer, quieren marcar una diferencia, pero no para ellos, sino para la iglesia. Muchas veces se dice que los profetas son demasiado fervientes y emotivos y demasiado celosos. Pero ser ferviente es la naturaleza de los profetas. Fervientes en la oración, amor, prédica, enseñanza y adoración. Los profetas se preguntan por qué el resto no son fervientes. Veo que hay gente que dice, ¿y por qué usted, hermano, qué le pasa? No siente nada, que no tiene sangre, ¿qué le pasa? Primera de Pedro 4:8. ¿Lo encontraron? Léalo. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ante todo, el Señor está hablando, ¿no es cierto? Pedro está hablando, dice, yo anciano también entre vosotros. Cuando Él se presenta, léalo, va a ver en Primera de Pedro, se va a encontrar en Primera de Pedro 5 también, yo también anciano entre vosotros, y Él le enseña a los pastores, a los ancianos, a los pastores, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ser ferviente. Por naturaleza, el profeta es de ser ferviente. Vamos, 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 vamos. No se duerme en los laureles. Amén. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Los profetas son celosos. Los profetas son celosos. Y escribo, el celo es pasión. Jesús tenía celo por la casa de Dios. Su celo hizo que echara a los cambistas del templo. La casa de Dios es la iglesia. Los profetas tienen un celo, pasión por la iglesia. El celo consumirá a los profetas. Ellos no pueden quedarse sin hacer nada cuando ven un peligro contra la iglesia. Lamentablemente, a veces pecamos por ser silenciosos. Yo muchas veces, hermano,
evito decir cosas, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con aquel, porque no quiero que se establezca dentro de nosotros no el celo del Señor, sino el celo natural nuestro. Pero el verdadero profeta, los profetas de oficio son celosos por las cosas del Señor. Celosos por la casa de Dios, celosos por el ministerio, celosos por los dones, celosos por la enseñanza. Y son celosos en serio, son celosos, pero celosos a muerte. Sí. Eso que vos dijiste, a veces no se dice nada, no caes también en lo que decía la palabra de energía, que viendo el peligro no dijo nada, no caes en ese pecado también. Uh-huh. Sí, pero yo eso lo hacía, yo no estoy hablando de acá. No, yo hablo en general. Sí, pero yo, por ejemplo, hay muchas, yo he conocido situaciones que no las he hablado para que no pensara, el pastor tiene celo, tiene envidia, es chismoso. Pero eso me pasaba, no me pasa. Porque cuando hablo de iglesia yo siento celo por la iglesia de Cristo. ¿Me explico? Y hoy advierto, hermano, tened cuidado con esto, tened cuidado con aquel, tened cuidado con lo otro. Fíjate porque esto no viene bien. Hay gente que te escucha y hay gente que... Hay otros que le dicen pájaro de mal agüero. Claro, pero ya ahí la responsabilidad no caería sobre tu cabeza. Vos avisaste, Claro, se pasa la la atalaya, vigía y yo era la atalaya. No, entonces uno tiene que decir las cosas. Yo no las decía, digo verdad de Dios y es una materia pendiente. ¿Por qué? Porque no quiero que se me tome como un chismoso, ¿cierto? Y por no prejuzgar ministerios ajenos. Pero, lamentablemente, después con el tiempo me Señor, ¿por qué no le avisé? Y hoy en día, hoy yo no me callo eso, ¿no? Tenga cuidado con este, tenga cuidado con aquel. Donde veo algo que no esté bien, que puede perjudicar a la iglesia, lo digo y lo digo en las predicaciones. Hay muchos que dicen ser lo que no son y lo digo. Entonces, y lo digo cuáles son las características de los que son y de los que no son. Lo he dicho en mensajes abiertos en cultos. Y por ahí también, pastor, disculpe, y por ahí también es bueno que si usted ve algún error en la persona, también decírselo, llamarlo, decir, mira, pero la compó, vos sos unos mal, diga así. Y decir las cosas, porque si él se quiere enderezar y arreglar ese tema, lo va a arreglar. Y si no, chao, ya fue. Hay muchos que no dicen nada por el temor a lastimar. Claro. Si vos te dejas papelero, sí, señor, sí, yo quiero cambiar, no te tiene que doler lo que te dicen. Claro. Uno dice, no, mejor no le diga nada porque ellos ya saben. No. Una cosa es que ellos saben, pero hay veces que no quieren. Parece que necesitan un sacudón para decirle, mira, reacciona porque esto le estás haciendo mal. Claro. bueno, yo tengo testigo acá de lo que voy a decir. Yo tengo algún tipo de relación y amistades con algunos profetas, y en mi intimidad, en la intimidad de mi casa, he dicho, te equivocaste en esto, tenés cuidado, porque tenés un buen ministerio, pero no tenés ética, por ejemplo. Te falta ética, hermano, tenés cuidado, porque la palabra que vos decís, si la decís bien, tiene otro color de como lo decís. Y me ha contestado, dice que vos sos el dueño de la Biblia. Entonces, a partir de ese momento, me digo, sigo reconociéndolo con un ministerio fuerte, pero acá no lo invito más. Y lo dije, se lo dije a él personalmente. Vení cuando quieras, pero acá no predicas más. ¿Por qué? No, yo tengo que cuidar el rebaño. O sea, mi trabajo principal es apacentar. Entonces, apacentar es cuidar. Claro, es lo que decía hace un rato la doctora Ruth, que hay que cuidar lo que a usted le costó, la oveja que se enderezara. Uh-huh. Sí, yo más que a mí creo que le costó a todos, porque cada uno ha engendrado su pedacito de terreno, ¿no? Claro, pero en el sentido de que vos, como vos sí, decías, responsable, sí. Claro, somos todos iguales ante todo bien, pero vos tenés más responsabilidad que nosotros. Claro, más vale. Vos te velaste, vos oraste, lloraste, te preocupaste. En cambio, el otro decía, ¿qué le habrá pasado? Bueno, qué sé yo, algo le habrá pasado. Pero no es lo mismo con el pastor de la cabeza que costó. Juan 2:17. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume.
Amén. El celo de tu casa me consume. Amén. Los profetas son radicales. Esto significa que los profetas son tajantes, no tienen dobleces, no cambian. No es que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. ¿En qué se respalda un profeta? Recién lo dije. ¿Cuál es? En la palabra. La palabra no tiene mutación. Entonces, cuando uno dice algo porque está escrito, después no se puede retrotraer, porque lo dijo por la palabra. La Biblia dice que tal cosa, no. La Biblia dice que tal otra. La Biblia dice que tal otra. Los profetas, los que trabajan con una unción profética, no sé, son radicales. ¿Amén? Los profetas pueden ser colocados como pedernales. Un pedernal es una piedra muy dura que simboliza firmeza y no tener cambios. Los profetas tendrán su rostro como pedernal. Cuando saben que algo es de Dios, se opondrán al mundo entero si es necesario. Los profetas se pronuncian con la ayuda de Dios y con el respaldo de la palabra, que es lo que venimos a hablar. Busque Isaías 57. ¿Encontraron? Léalo, alguno que lo lea. Porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cuando habla de rostro de pedernal, habla de que no se pone colorado para decir las cosas. Lo dice, punto. Bien, pero lo dice. Pecado es pecado, amor es amor, salvación es salvación, gracia es gracia, misericordia es misericordia, pero la dádiva del pecado, que todos pecamos, todos. Yo peco a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. Cuando me enojo estoy pecando. Ahora, ¿a qué se le llama pecado? La práctica del pecado. O sea, yo puedo pegar una patada de fútbol, pero eso no significa que juego en la selección. Cuando dice otro de pedernal, no quiere decir también, como se dice vulgarmente, yo te lo dije y yo lo sostengo lo que te dije. Exactamente. Sí. Cuando tira la piedra, no pone la mano. Exactamente. Y otra cosa, esto es un rema, no lo tomen como doctrina, esto es un rema. ¿Con qué circuncidó Pablo a Timoteo? Pedernal servía, es una piedra afilada. El pedernal te arranca, con el pedernal se produce lo que es se saca la impureza. Una de las cosas que hace el pedernal es cortar la impureza. Firme. Esto no, punto. Yo tengo el recuerdo, dos cositas y termino. Tengo el recuerdo de un siervo de Dios que fue mi mentor ministerial, Guillermo Méndez. Era la estatura del hermano Sando, quizá un poquitito más alto que él. Bruto en indio, como bruto, de una forma de decir bruto, un hombre muy preparado, un gran maestro de la palabra. Pero él se paraba, no lo movía ni con un camión. Bueno, el pastor Guillermo Méndez tiene un hijo que es Gabriel Méndez, que es tiene iglesia en Puerto Madryn, que tiene una de las iglesias más grandes de Argentina. Yo le decía, pero pastor, no, hermano, ya lo dije, pero está equivocado. No sé si estoy equivocado, digo la verdad, pero no es no. Y yo me agarraba cada luna, me iba a tirar la cabeza contra la pared. ¿Pero por qué no va a cambiar? Porque yo, antes de decir las cosas, las pienso. Y una vez que las digo, no cambia. Y a la larga tenía razón. Porque en el momento decía, ¿por qué? Y él lo había orado, había pensado, había analizado, porque no era un hombre de decir las cosas así de golpe, un hombre con un grado de meditar. Guillermo Méndez. Los profetas muchas veces son severos consigo mismos.
Debido a la naturaleza de su don, los profetas pueden ser severos consigo mismos. Por esta razón, a veces es difícil restaurar a un profeta que falla en su vida. Es muy difícil levantar a un profeta. No se perdonan. Se obnubilan, se mueren en sus... Es muy difícil levantarlo. Dios sí lo levanta, pero uno intentar ayudarlo, restaurarlo, no. Los profetas son sensibles al ámbito espiritual. Son sensibles al ámbito espiritual. Los profetas son los más sensibles de los 5 ministerios. Dios ha configurado a los profetas para que tengan sensibilidad espiritual. Ellos tienen que aprender a manejar esta sensibilidad aumentada. Tienden a atrapar cosas sin intentarlo. O sea, entran a un lugar y reciben en el acto lo que no quiere averiguar, pero lo recibe. Su sensibilidad está relacionada a ser extremadamente intuitivo. El profeta es muy intuitivo, altamente consciente y observadores intensos. Miran, y una de las cosas que me decía el pastor de Chile, la última charla que tuvimos más cara a cara, me dice: usted lo veo que es una persona muy observadora. Y le digo una cosa: yo no tengo oficio profético, pero tengo dentro de mi genética espiritual, ¿no es cierto?, ser muy sensible. Yo voy a un lugar y veo a una persona, me ha pasado especialmente en Chile. Estábamos en la Iglesia del Señor en Santa Rosa, población Santa Rosa, y subió una hermana a cantar y no cantaba. Era angelical su voz. Todos lloraban, se manifestaban, cantaban, y yo la miraba y había algo dentro mío que me decía, y me retaba a mí mismo. Yo, ¿estaré tan mal que esta persona? Sí, verdad ante Dios. Soy tan carnal que no puedo sentir lo que está pasando con esta hermana. Y yo miraba así a mi alrededor y estaba en la plataforma, estábamos con la pastora en la plataforma y mirábamos y veía cómo la gente se elevaba a través de la alabanza de esta chica. Y algo me decía, no. Y yo la miraba y la miraba. Y la verdad que cantaba muy bien, novia, muy bien. Y le digo: Señor, decime, ¿qué pasa? Y el Espíritu de Dios me dio testimonio a mi espíritu que le agradaba a todos, pero no lo agradaba a él. Y para peor de males, me entregan el micrófono para predicar. Y le digo: la verdad, hermana, que Dios te bendiga por la voz que tenés, qué lindo que lo haces, te felicito. Pero te voy a decir algo. La verdad que tu voz llenó los oídos y el corazón de todo el pueblo, pero no le moviste un pelo al Señor. Estaba ahí. Fíjate qué te falta, porque Dios quiere usar tu vida. Y la hermana cayó de rodillas, llorando, seguramente poniéndose a cuenta con el Señor. Pero eso sirvió para que me hicieran así y me dijeran: nunca más cargar. Pero yo dije lo que el Señor me dijo que le dijera. Y no tengo oficio profético, lo claro. Por lo menos yo no me doy cuenta. ¿Alguna pregunta?